Campo Hereford, Texas. Julio de 1944. La Oberleutnant Greta Schneider apoyó la mejilla contra el cristal polvoriento de la ventanilla del autobús mientras éste avanzaba por las interminables llanuras tejanas, llevando a ella y a 32 prisioneras alemanas más hacia su destino final. Después de 2 largos meses en un centro de procesamiento en Nueva York, por fin llegaban al campo permanente. Y nada de lo que había visto hasta entonces la había preparado para lo que apareció más allá del cristal. En los campos abiertos, un hombre a caballo galopaba por la pradera, guiando una manada de reses con movimientos ágiles y seguros. Llevaba un sombrero de ala ancha, chaparreras de cuero y botas con espuelas que reflejaban el implacable sol tejano. Detrás de él, varios jinetes más se movían con perfecta coordinación, arreando lo que parecían ser cientos de reses hacia unos corrales lejanos. «Mein Gott», susurró Liesel Hoffmann, una exoficial de comunicaciones de la Luftwaffe sentada a su lado. «Son esos vaqueros de verdad, auténticos vaqueros americanos como en las películas». Greta siempre había creído que los vaqueros eran una invención de Hollywood, una ilusión romántica creada para el cine. Todo el mundo sabía que el oeste americano había sido colonizado hacía generaciones, que los Estados Unidos modernos eran industriales, urbanos, eficientes, un país de fábricas y oficinas, no de senderos polvorientos y arreos de ganado. Y sin embargo allí estaban, hombres a caballo haciendo exactamente lo que mostraban las novelas de Carmike y las viejas películas del oeste, arreando ganado por las llanuras con una destreza auténtica, tan antigua que parecía casi sagrada. «No pueden ser reales», murmuró Greta, aunque sus ojos decían lo contrario. Los vaqueros, pensó, pertenecían a la historia, no al presente. Seguramente los ranchos modernos usaban camiones y maquinaria, no hombres a caballo. Pero cuando el autobús tomó un largo camino de tierra hacia el campo Hereford, el mundo exterior parecía un escenario cinematográfico en movimiento. Vastas extensiones abiertas que se perdían en el horizonte, reses pastando bajo molinos de viento dispersos y por todas partes, hombres con sombreros y botas trabajando con silenciosa maestría, sus gestos moldeados por toda una vida en la silla. «Bienvenidas a Texas, damas», anunció el sargento Williams en un alemán esforzado cuando el autobús se detuvo ante las puertas del campo. «Trabajarán en los ranchos cercanos como parte del programa laboral. Espero que les gusten los caballos, porque los verán a menudo». «¿Trabajar en ranchos?», preguntó Greta, atónita ante la inesperada noticia. Había sido oficial de suministros en la Wehrmacht antes de su captura en Francia, formada en logística, no en agricultura ni en el cuidado de animales. «Texas necesita manos para el trabajo de los ranchos», explicó Williams. «Los hombres locales están luchando en Europa y en el Pacífico. Los prisioneros llenan el vacío». A través de la cerca Greta ya podía ver a los jinetes. Algunos evidentemente vaqueros experimentados, otros torpes hombres con uniformes alemanes aprendiendo a manejar sogas y monturas. Un joven prisionero practicaba lanzando el lazo a un poste mientras un vaquero estadounidense, curtido por el sol, le mostraba el movimiento una y otra vez, paciente pero firme. «Esto es absurdo», murmuró la cabo Anna Klein, antigua oficinista de Berlín. «¿Soldados alemanes convertidos en vaqueros?» Suena como un delirio febril. Sin embargo, al bajar del autobús y comenzar el proceso de registro, la verdad se hizo evidente. El campo Hereford existía precisamente con ese propósito: suministrar mano de obra cenia a los ranchos tejanos que se habían quedado sin trabajadores durante la guerra. Los prisioneros alemanes, hombres y mujeres, estaban siendo entrenados en las labores de vaquería y enviados a ayudar a los rancheros locales. «Mañana conocerán sus asignaciones», les dijo Williams durante la orientación. «Esta gente son verdaderos tejanos.
Esperan trabajo duro pero son justos, y les enseñarán a montar, a usar el lazo y a manejar el ganado como lo han hecho toda su vida. Esa noche, mientras el calor seco de Texas se aferraba a los barracones, Greta permaneció despierta en su litera, intentando comprender la absurda realidad de su nueva vida. Capturada en Francia, enviada al otro lado del océano y ahora, de algún modo destinada a convertirse en una vaquera. Afuera, el mugido de las reses resonaba a lo lejos, los caballos resoplaban en los corrales cercanos y, en la oscuridad, el aullido de un coyote se elevó en la noche. Era un sonido que solo había oído en las películas americanas, pero ahora la envolvía, parte de la realidad viva y palpitante en la que se encontraba. Los vaqueros existían de verdad. Y, increíblemente, ella trabajaría junto a ellos. El amanecer llegó abrasador sobre el campo Hereford. Greta y 11 mujeres alemanas más subieron a la parte trasera de un camión de rancho conducido por un hombre que parecía salido de una película. Piel curtida, camisa descolorida, un sombrero maltrecho calado sobre unos ojos agudos y una expresión que dejaba claro que prefería estar a caballo antes que al volante. «Me llamo Jim Henderson», dijo con un acento tan espeso que Greta apenas pudo entenderlo. «Están asignadas al rancho Double Ledgel de mi familia. Manejamos unas 2000 cabezas de ganado en unas 50.000 acres de tierra. Ahora mismo estamos cortos de personal», explicó Henderson, «ya que mis hijos y la mayoría de nuestros trabajadores habituales están en la guerra. Así que, les guste o no, van a aprender a ser vaqueras». El trayecto hasta el rancho duró unos 40 minutos, atravesando un paisaje que parecía no tener fin. Llanuras onduladas salpicadas de mezquites, mesetas distantes que brillaban bajo el sol y reses dispersas por todas partes. Greta observaba el rostro curtido de Henderson, intentando conciliar a aquel vaquero real con los personajes pulidos y ficticios que había visto en la pantalla. Era auténtico. Su piel estaba oscurecida por el sol y el trabajo, no por los focos de un estudio ni por el maquillaje. ¿Alguna vez han montado a caballo?, preguntó Henderson mirando a las mujeres a través del retrovisor. «No», respondió Greta en nombre de todas, mientras las demás negaban con la cabeza. «Bien», dijo él. «Empezarán hoy mismo. En Texas no se puede trabajar con ganado si no se sabe montar. No se preocupen. Comenzaremos con caballos dóciles y les enseñaremos lo básico. Para cuando acabe el verano, podrán pasar todo el día en la silla y, con un poco de suerte, hasta lazar un ternero si hace falta». Pronto el rancho apareció ante ellas. Una amplia casa rodeada de corrales, graneros y barracones que hablaban de generaciones dedicadas a la ganadería. Al llegar, Greta vio más vaqueros trabajando, reparando cercas, ensillando caballos y manejando el ganado con la naturalidad de quienes habían hecho eso toda su vida. «¿Estas son las chicas alemanas?», preguntó un vaquero mayor, observándolas con abierta curiosidad. «Parecen un poco delicadas para el trabajo de rancho». «Se endurecerán», respondió Henderson con confianza. «Los alemanes trabajan duro una vez que entienden lo que se espera de ellos. El año pasado tuve a 2 muchachos alemanes. Acabaron siendo excelentes peones antes de ser repatriados. Antes de descubrir cómo estas prisioneras alemanas se transformaron de soldados en vaqueras en pleno corazón de Texas. Cuéntanos. ¿Desde dónde nos ves? Nos encanta leer a nuestros espectadores de todo el mundo mientras exploramos estos extraordinarios encuentros culturales en tiempos de guerra. Escribe tu país o ciudad en los comentarios». A Greta y a las demás las llevaron a un barracón sencillo pero limpio, con camas de madera, mesas simples y una ventana que daba al corral principal, donde los caballos aguardaban. No era muy distinto del campo Hereford, pero el ambiente sí lo era. Ya no eran prisioneras confinadas,
Ahora eran trabajadoras en un rancho en funcionamiento. La primera lección es en 30 minutos, anunció Henderson. Cámbiense la ropa. Les dejamos pantalones vaqueros, botas y sombreros. No se puede arrear ganado con uniformes alemanes. La transformación comenzó allí, con el denim americano reemplazando la lana militar. Greta se miró en el pequeño espejo. Los jeans le resultaban extraños tras años de faldas de uniforme. Las botas eran pesadas pero prácticas, y el sombrero de ala ancha le protegía el rostro del sol abrasador. Se sintió ridícula, como una niña jugando a ser jugando a ser vaquera. Pero al salir y ver a las demás vestidas igual, y a los verdaderos vaqueros esperándolas junto al corral, aquella sensación cambió. Lo absurdo dio paso a la curiosidad, incluso a una chispa de emoción. «Muy bien, damas», llamó Henderson desde la cerca. «Vengan a conocer a sus caballos. Son animales mansos que las ayudarán a aprender. Trátenlos con respeto y ellos cuidarán de ustedes». Greta se acercó al caballo que él le indicó. Una yegua castaña de ojos tranquilos que extendió el hocico hacia su palma en busca de golosinas. El animal era grande, poderoso, y poseía una vitalidad que Greta no habían anticipado. Si quería trabajar en un rancho, debía dominar ese vínculo entre humano y caballo, una conexión perfeccionada por generaciones de vaqueros. A media mañana empezó a comprender por qué los vaqueros eran gente dura. Aprender a montar no era una introducción gradual, sino una inmersión inmediata en un trabajo exigente que requería fuerza, equilibrio y un valor que nunca había necesitado como oficial de suministros. El caballo se movía bajo ella con una energía que resultaba a la vez estimulante e intimidante. «Afloja las caderas», le indicó María, una vaquera curtida a quien Henderson había encargado su entrenamiento. «Tu caballo, siente tu tensión. Tienes que moverte con el animal, no luchar contra él. Los vaqueros no obligan a sus caballos, trabajan junto a ellos». Greta intentó seguir sus indicaciones, pero cada instinto la impulsaba a sujetarse con más fuerza, a mantener el control. Relajarse sobre 500 kilos de músculo en movimiento le resultaba completamente antinatural. «Estás pensando demasiado», dijo María, acercando su caballo al de Greta con la calma de quien ha montado desde niña. «Deja de ser la oficial alemana que intenta controlarlo todo. Empieza a ser la vaquera que confía en su caballo». El consejo la golpeó más hondo de lo que esperaba. No se trataba solo de montar, sino de algo más profundo. Toda la vida militar de Greta se había basado en la disciplina, el orden y el control absoluto. Ahora Texas le estaba enseñando lo contrario. Greta descubrió pronto que el trabajo de vaquero exigía una mentalidad completamente diferente, basada en la adaptabilidad, la cooperación y la confianza, no en la estricta dominación. Tras 2 horas de clases de equitación, Henderson pidió una pausa y reunió a las mujeres cerca de un corral donde unos vaqueros experimentados manejaban el ganado. «Observen cómo se mueven», dijo. «Ven cómo el jinete y el caballo actúan como uno solo. Ese es su objetivo. Normalmente lleva años llegar a ese nivel, pero si se esfuerzan, pueden dominar lo básico en unos pocos meses». La demostración resultó hipnótica. Los vaqueros que separaban reses de la manada se movían con una precisión fluida que parecía sencilla, aunque reflejaba claramente años de experiencia. Sus caballos respondían a señales mínimas. Leves cambios de peso, una presión casi imperceptible de las piernas, un toque apenas visible de las riendas, creando una comunicación casi perfecta entre humano y animal. «Apuesto a que en su ejército alemán se enfocaban en la obediencia y el control», comentó María, al notar la expresión absorta de Greta. «El camino del vaquero es distinto. Entrenamos a los caballos mediante la colaboración, no la dominación. Lo mismo ocurre con el ganado. Se les guía comprendiendo cómo piensan,
no forzándolos contra sus instintos. Eso suena ineficiente, respondió Greta con escepticismo. ¿No sería más rápido imponer un control estricto? Pruébalo tú misma, replicó María, con una sonrisa que insinuaba experiencia. Pasa un día intentando obligar frente en un caballo a obedecerte y otro trabajando junto a él. Verás enseguida cuál método funciona mejor. La tarde se dedicó al entrenamiento práctico. Mover el ganado de un pastizal a otro bajo la supervisión de vaqueros veteranos. Pronto Greta se encontró cabalgando junto a la manada, su caballo reaccionando a sus cautelosas señales, su cuerpo adaptándose poco a poco al ritmo del animal. «Ya le estás agarrando el truco», le gritó María. «¿Ves? Tu yegua ya sabe lo que hacer. Solo tienes que guiarla con suavidad y confiar en sus instintos. Los vaqueros y sus caballos son socios, no jefes y subordinados». Al final del día cada músculo del cuerpo de Greta dolía tras tantas horas en la silla, pero había ayudado a trasladar 200 reses a un nuevo terreno de pasto. La sensación de logro era más auténtica que cualquier tarea logística que hubiera cumplido en la Wehrmacht. Trabajo real, físico, ligado a la tierra y a seres vivos, no a papeles y órdenes. «Nada mal para su primer día», dijo Henderson con aprobación durante la cena en la casa del rancho, donde los prisioneros alemanes compartían mesa con los vaqueros americanos. «Tienen agallas. Damas. Pensé que algunas se rendirían después de la mañana, pero aguantaron. Eso es lo que importa en este oficio, seguir adelante a pesar del cansancio». «¿Cuánto tiempo hasta que seamos realmente útiles?», preguntó Greta. «En un par de semanas», respondió Henderson. «No serán expertas, pero podrán encargarse de las tareas diarias. Ahora mismo necesitamos toda la ayuda posible». Aquella noche, Greta escribió en su diario: «Hoy me convertí en vaquera. O al menos lo intenté. Toda la situación es absurda. Una antigua oficial de la Wehrmacht aprendiendo a montar y a arrear ganado en Texas bajo la guía de verdaderos vaqueros americanos. Y sin embargo, es extrañamente gratificante. El trabajo en el rancho es duro pero honesto. No hay política ni ideología, solo esfuerzo real y resultados visibles. Después de años perdida en la burocracia militar, resulta reconfortante trabajar en algo donde el éxito se mide en reses trasladadas y cercas reparadas, no en formularios cumplidos». Para la tercera semana, Greta ya montaba con confianza, lanzaba el lazo con cierta destreza y sabía manejar las tareas básicas del ganado. La transformación de oficial a vaquera trabajadora estaba casi completa, y había aprendido a respetar un oficio que antes había considerado obsoleto frente a la eficiencia alemana. «Te estás adaptando bastante bien», comentó María durante una jornada de arreo hacia los pastos de verano. «Pensé que ustedes, los militares, serían demasiado rígidos para la vida de rancho, pero has sabido ajustarte». «Tuve que dejar atrás mis ideas previas», admitió Greta, guiando a su caballo alrededor de una resterca. Creía que la América moderna había superado a los vaqueros y la ganadería, que todas esas películas del oeste eran pura nostalgia. Darme cuenta de que este modo de vida aún existe y que exige verdadera habilidad ha sido revelador. «Mucha gente piensa igual», respondió María. «Suponen que las ciudades y las fábricas reemplazaron la vida rural, pero la ganadería sigue siendo el corazón de Texas. Los vaqueros no somos piezas de museo. Somos profesionales que mantenemos vivas las tradiciones porque funcionan, no porque sean pintorescas». Las palabras resonaron en Greta. Siempre había creído que la precisión y el orden alemanes superaban naturalmente la informalidad americana. Pero el método del vaquero, flexible, intuitivo y basado en la cooperación más que en el control, demostraba ser sorprendentemente eficaz. «¿Cómo aprendió tu familia estas habilidades?»,
Preguntó Greta durante una breve pausa para beber agua. Mi bisabuelo llegó a Texas en la década de 1870, respondió María. Aprendió de los vaqueros mexicanos. Los vaqueros, que llevaban generaciones trabajando con el ganado en esta tierra. Él transmitió esas habilidades a sus hijos, y ellos las pasaron a los suyos. Yo aprendí de mi padre, igual que mis hermanos. Es una tradición viva, no una recreación histórica. La idea de que el conocimiento se transmitiera de generación en generación mediante la práctica, y no a través de una formación formal, resultaba ajena a la experiencia de Greta en el ejército alemán, pero podía ver claramente su valor. Los vaqueros aprendían haciendo, trabajando junto a manos expertas, repitiendo tareas, cometiendo errores y mejorando gracias a la corrección, no a las lecciones teóricas. ¿Qué pasará después de la guerra?, preguntó Greta en voz baja. Cuando sus hijos y los rancheros habituales regresen, ¿qué será de nosotras? María se quedó pensativa. Depende de cada ranchero. Algunos incluso podrían ofrecerse a patrocinar la inmigración si las prisioneras demuestran ser trabajadoras fiables. La buena mano de obra siempre escasea aquí. Una persona capaz vale algo, sin importar dónde haya nacido. La idea de quedarse en América, de vivir como vaquera en un rancho tejano, le resultaba irreal a Greta. Sin embargo, ya había aprendido que lo que antes parecía imposible podía hacerse realidad. Los vaqueros existían de verdad. La ganadería era una profesión moderna y próspera, y sorprendentemente, los prisioneros alemanes podían llegar a formar parte de ese mundo. En los meses siguientes, las habilidades de Greta crecieron sin cesar. Aprendió a lazar reses con precisión, a manejar los caballos con seguridad, a reparar cercas, a rotar los pastizales y a dominar las docenas de tareas prácticas que definían la vida en un rancho. El esfuerzo físico fortaleció su cuerpo, y la sencillez del trabajo le dio una satisfacción que nunca había encontrado en la Wehrmacht. «Te has convertido en una auténtica vaquera», le dijo Henderson durante la Fall Roundup, la gran recogida de otoño. «¿Has pensado en quedarte después de la guerra? Seguiremos necesitando trabajadoras, y tú has demostrado tu valía. Estaría dispuesto a patrocinar tu inmigración si quisieras hacer tu vida aquí». Greta lo miró completamente sorprendida. ¿Quedarme en América como vaquera en un rancho de Texas? ¿Dejar Alemanias atrás para vivir pastoreando ganado bajo cielos infinitos? Necesitaré tiempo para decidirlo, respondió con cautela. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Henderson. La guerra terminará pronto. Cuando eso ocurra tendrás que elegir, regresar a una Alemania destruida o empezar de nuevo aquí. Muchos prisioneros están pensando lo mismo. Solo quiero que sepas que la oferta sigue en pie, y te la has ganado. Esa tarde Greta se sentó en el porche del barracón y contempló la puesta de sol tejana teñir el cielo con tonos de naranja y púrpura más intensos que cualquiera que hubiera visto en su país. A su alrededor, el ganado se acomodaba para la noche. Los caballos se movían inquietos en los corrales, y desde algún lugar lejano, se escuchaba la voz de un vaquero cantando una canción real, no una compuesta para el cine. Podía ser su vida, no un episodio pasajero de guerra, sino un futuro auténtico. Trabajar en un rancho texano, continuando tradiciones que unían pasado y presente. La idea la emocionaba y la aterraba a partes iguales. Para diciembre de 1944, los vientos fríos barrían las llanuras junto con las sombrías noticias de Europa. El desesperado contraataque alemán en las Ardenas, la batalla del Bulge. Para Greta, esas noticias parecían lejanas, casi irreales, comparadas con la realidad inmediata del trabajo en el rancho y la sensación de pertenencia que había encontrado entre los tejanos. «Tu país está recibiendo una paliza», comentó un vaquero americano durante el almuerzo. «Es probable que la guerra termine en primavera,
¿Ya sabes qué harás entonces? Greta había pensado poco en otra cosa desde la oferta de Henderson. Volver a la Alemania. Alemania significaba enfrentarse a ciudades bombardeadas, al hambre y a una sociedad que probablemente la juzgaría por haber sobrevivido como prisionera. Quedarse en Texas implicaba renunciar a su patria por una vida en lo que antes fue territorio enemigo, dedicándose a Pongasotos y a un trabajo que nunca había imaginado. «Estoy pensando en quedarme», confesó una noche a Liesel. «Henderson me ofreció patrocinarme si me quedo como trabajadora después de la guerra. Es tentador». «A mí me hicieron una oferta parecida», dijo Liesel. «Los Martin, la familia del rancho donde estoy, me dijeron que patrocinarían mi estancia y la de otras 2 chicas que hemos demostrado saber trabajar. Nos lo estamos tomando en serio. En el barracón, conversaciones similares llenaban las noches. De las 12 mujeres alemanas que trabajaban en el rancho H, 8 consideraban quedarse en América. La vida de vaquero, dura pero justa, agotadora aunque profundamente gratificante, enraizada en la tierra y en los animales. Las había cautivado. Llegamos creyendo que los vaqueros eran solo personajes de película, reflexionó Greta, pero descubrimos que son reales, personas hábiles que mantienen vivas tradiciones que se remontan a generaciones. De algún modo nos hemos convertido en parte de esa historia. Dejarla atrás ahora se siente mal, pero quedarse significaba aceptar que la Alemania a la que habían servido ya no existía, que sus juramentos a la Wehrmacht estaban ligados a un régimen que se había destruido a sí mismo, y que quizá la felicidad personal importaba más que la lealtad ciega a una nación. «No es una traición», dijo María cuando Greta expresó sus dudas. «Es entender que el hogar no es solo un lugar en un mapa, es donde perteneces, donde puedes construir algo con sentido. Si Texas te ofrece eso, quedarte no es abandonar nada, es elegir la vida. Se trata de sobrevivir y crecer», había dicho María. A medida que el invierno se intensificaba, Greta trabajaba codo a codo con los vaqueros preparando la temporada de partos, aprendiendo habilidades que jamás habría imaginado necesitar. Las tareas eran íntimas y exigentes. Ayudar a las vacas en los alumbramientos difíciles, cuidar a los terneros recién nacidos y manejar el joven rebaño que aseguraría el futuro del rancho. «Los vaqueros somos cuidadores», explicó Henderson durante un parto particularmente complicado. «Supervisamos los ciclos de la vida, cuidamos de los animales y trabajamos siguiendo el ritmo de la naturaleza. La gente olvida que alguien tiene que hacer esto para mantener al mundo alimentado. Los vaqueros no somos reliquias románticas del viejo oeste. Somos profesionales agrícolas que garantizan el suministro de comida». Esa revelación ayudó a Greta a comprender que la ganadería no era un vestigio cultural, sino una industria viva y necesaria. El poder industrial de América seguía dependiendo de su base agrícola, y los vaqueros eran quienes la sostenían. Su trabajo no era nostalgia, era moderno, esencial y profundamente real. Para marzo de 1945, cuando el colapso de Alemania se volvía inevitable, Greta tomó su decisión. Aceptaría la oferta de Henderson, solicitaría patrocinio de inmigración y se quedaría en Texas como vaquera profesional en el rancho que había llegado a sentirse más como su hogar que la propia Alemania. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Liesel cuando Greta compartió su decisión. «Tan segura como puede estarlo alguien después de años de guerra y cautiverio», respondió ella. «La Alemania a la que serví ya no existe. Mi familia probablemente no sobrevivió a los bombardeos. La Wehrmacht que me formó llevó a nuestra nación a la ruina. ¿A qué volvería? ¿A una lealtad hacia una ideología fracasada? Eso me parece mucho menos significativo que construir una nueva vida mediante un trabajo honesto que ahora respeto».
Varias prisioneras llegaron a la misma conclusión. Cuando la repatriación comenzó aquel verano, 8 de las 12 mujeres del rancho Double C habían solicitado patrocinio migratorio, eligiendo las llanuras abiertas de Texas sobre las ruinas de Alemania. Todas ustedes se han convertido en buenas trabajadoras, les dijo Henderson. Son bienvenidas a quedarse el tiempo que quieran. La tradición vaquera siempre ha consistido en acoger a gente de otros lugares, a cualquiera dispuesto a trabajar y aprender. Ustedes han hecho ambas cosas, y eso las convierte en texanas, sin importar dónde nacieron. Mientras Greta se preparaba para la siguiente etapa de su vida, de prisionera inmigrante, de oficial de la Wehrmacht a vaquera trabajadora, reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su forma de ver el mundo. Los vaqueros no eran mitos de Hollywood, eran personas reales, hábiles y esenciales, que mantenían vivas tradiciones que unían pasado y presente. Y de algún modo ella, una antigua oficial alemana, se había convertido en una de ellos. Agosto de 1945 trajo el fin de la guerra, y con él, un camino más rápido para los prisioneros que deseaban permanecer en Estados Unidos. La solicitud de residencia permanente de Greta avanzó por los canales oficiales mientras ella seguía trabajando en el rancho, ahora como empleada remunerada en lugar de mano de obra prisionera. «Tus papeles de inmigración fueron aprobados», le dijo Henderson una mañana. «Ya eres residente legal, libre para trabajar, viajar y, si lo deseas, solicitar la ciudadanía. Felicidades. Oficialmente eres texana». La transformación le resultaba irreal y sin embargo completamente natural. En poco más de 14 meses, la vida en el rancho había moldeado su identidad más profundamente que todos sus años militares. Ahora pensaba en calendarios de partos, rotaciones de pastos y lluvias, no en cadenas de suministro ni en logística. «¿Cómo te sientes con tu decisión?», preguntó María durante un arreo hacia los pastos de invierno. «Agradecida», admitió Greta. Esperaba pasar la guerra en cautiverio y luego volver a una Alemania destrozada. En cambio, aprendí habilidades que jamás imaginé. Encontré un trabajo que me llena y descubrí un hogar en Texas. Podría haber sido mucho peor. Aún así, la adaptación no fue sencilla. Algunos locales resentían ver alemanes empleados en los ranchos, preguntándose si antiguos enemigos merecían tal aceptación. Otros, ante la aguda escasez de mano de obra, juzgaban a los recién llegados por su esfuerzo y competencia más que por su nacionalidad. «A la señora Henderson no le gusta tener chicas alemanas aquí», oyó Greta murmurar a un vaquero una vez. «Dice que está mal contratar a gente de un país que mató a chicos americanos». La amargura era comprensible, pero aún así dolía. Greta no había querido la guerra, no había elegido su destino militar, y nunca había hecho daño a nadie personalmente. Aún así, cargaba con la culpa colectiva de las acciones de su nación, un peso que seguiría acompañándola. «Algunas personas siempre te juzgarán por ser alemana», le dijo Henderson con suavidad cuando ella se lo mencionó. «No puedes cambiar eso. Lo que sí puedes hacer es demostrar con tu trabajo y con quién eres, que eres más que tu origen. Los decentes lo verán». Sus palabras reflejaban los valores estadounidenses que Greta había aprendido a respetar: el mérito individual sobre la identidad grupal, el carácter por encima del origen y la creencia de que una persona puede redefinirse a través del trabajo honesto. A finales de 1945, la transformación de Greta estaba completa. Ya no era una prisionera sino una vaquera inmigrante, capaz de lanzar el lazo con precisión, cabalgar de amanecer a y anochecer sin agotarse y manejar el ganado con la misma destreza que quienes habían nacido en ese oficio. Las habilidades que había perfeccionado la unían profundamente a las tradiciones de Texas y, al mismo tiempo, le daban un propósito económico real. «Nunca pensé que vería el día», comentó María,
observando cómo Greta separaba con destreza un ternero del resto de la manada, una exoficial alemana de la Wehrmacht convertida en vaquera tejana, y haciendo el trabajo tan bien como cualquiera aquí. Era el elogio más alto que Greta podía imaginar. Había sido aceptada como una profesional competente por personas que encarnaban el auténtico espíritu del oeste americano. 5 años después del fin de la guerra, Greta se encontraba en el granero del rancho Double Lake, enseñando a un grupo de jóvenes tejanos, entre ellos la nieta de Henderson, las técnicas más precisas del manejo del lazo. Su acento alemán se había suavizado con el tiempo, aunque seguía notándose, un recordatorio silencioso de sus orígenes, incluso mientras sus movimientos seguros la hacían parte indiscutible del mundo vaquero. Tienen que anticipar hacia dónde se va a mover el ternero, instruyó, demostrando con la facilidad que solo dan los años de práctica. Los vaqueros no solo reaccionan, estudian el comportamiento del animal y se colocan antes de que se mueva. Es una sociedad entre el instinto humano y el sentido del animal. Los estudiantes la escuchaban con atención, mostrando un respeto evidente, algo impensable apenas 5 años atrás. Greta era ahora considerada una de las mejores domadoras y manejadoras de ganado de la región, con una reputación basada por completo en su habilidad, no en su nacionalidad. «Señorita Greta», preguntó Sarah Steele, la nieta de Henderson, «¿es cierto que aprendió todo esto mientras era prisionera? ¿Que nunca Dios había montado un caballo antes de venir a Texas?» «Totalmente cierto», admitió Greta. Era oficial de suministros de la Wehrmacht, tan alejada del mundo vaquero como cualquiera podría estarlo. Pero los rancheros tejanos necesitaban ayuda, y los prisioneros alemanes necesitaban trabajo. En ese intercambio, encontramos un terreno común a través de las tradiciones vaqueras. La transformación no había sido extraordinaria solo para Greta. También había cambiado parte del mundo ganadero texano. Decenas de prisioneros alemanes se quedaron después de la guerra, convirtiéndose en residentes permanentes que fortalecieron la cultura local mientras continuaban las tradiciones que definían la identidad de Texas. ¿Alguna vez se ha arrepentido de haberse quedado?, preguntó uno de los alumnos, una pregunta que ella la había escuchado muchas veces. «Nunca», respondió Greta sin dudar. «La Alemania que dejé ya no existe. Texas me dio un propósito, una comunidad que me aceptó, y una vida arraigada a la tierra y a los animales, de una manera que nunca imaginé amar. Este es mi hogar ahora». Tras la lección, Henderson se unió a ella junto a la cerca del corral, observando juntos cómo el ganado pastaba en silencio bajo el suave sol de la tarde. «Te has convertido en un verdadero pilar de la ganadería texana», le dijo. «No solo una trabajadora hábil, sino una maestra que transmite nuestras tradiciones a la siguiente generación. Eso es lo que siempre ha sido la cultura vaquera, habilidades que se heredan a través de la práctica, no de las palabras». «Estoy agradecida por la oportunidad que me diste», respondió Greta con sinceridad. «La mayoría nunca habría ofrecido un patrocinio de inmigración a una antigua enemiga. Tu decisión de juzgarme por mi trabajo y no por mi nacionalidad lo cambió todo». «Te lo ganaste», respondió Henderson con simpleza. «Los vaqueros siempre han venido de todas partes. Nativos americanos, mexicanos, esclavos liberados, inmigrantes de todo el mundo. Lo que importa no es de dónde vienes, sino si puedes hacer el trabajo y honrar la tradición. Tú has hecho ambas cosas». Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre los pastizales, Greta reflexionó sobre su improbable camino, de oficial de la Wehrmacht a vaquera texana. Había aprendido que los vaqueros no eran mitos del cine sino una cultura viva, que los antiguos enemigos podían convertirse en maestros y amigos,
y que el hogar puede encontrarse en los lugares más inesperados, a través del trabajo duro y el respeto mutuo. Verano de 1960. 15 años después del final de la guerra, Greta Henderson se había casado con John, el hijo menor de Henderson, en 1948. Se encontraba en el porche de su propio pequeño rancho, observando a sus hijos, mitad alemanes y mitad tejanos, practicar las técnicas del azado que ella misma había aprendido siendo prisionera. La transformación estaba completa. La antigua oficial alemana se había convertido en ranchera texana, madre y respetada miembro de la comunidad, indistinguible de sus vecinos salvo por el leve acento que nunca perdería. «Mamá, mira», gritó su hija Emma, logrando atrapar perfectamente un muñeco de práctica con el lazo en su primer intento. «Excelente forma», dijo Greta con orgullo. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». Henderson había fallecido 2 años antes, dejando el rancho Daublache a sus hijos, pero también un legado de compasión y mentalidad abierta, el de tratar a los prisioneros alemanes como trabajadores capaces y como posibles futuros estadounidenses. Su decisión de mirar más allá de la nacionalidad había cambiado decenas de vidas, sobre todo la de Greta. «¿Sigues pensando en Alemania?», preguntó John, uniéndose a ella en el porche tras terminar sus tareas. «A veces», admitió Greta, «me pregunto qué fue de la familia que dejé atrás, si alguno sobrevivió a la guerra y a todo lo que vino después. Pero nunca me he arrepentido de quedarme. Texas me dio una vida que Alemania nunca podría haberme dado. Un trabajo con sentido, una familia amorosa y una comunidad que me ve por lo que soy, no por de dónde vengo». Esa noche, la Asociación Local de Rancheros celebró su reunión anual, y Greta asistió como una colega respetada, no como una curiosidad. Su conocimiento sobre el manejo del ganado era muy valorado, y sus opiniones sobre las operaciones de los ranchos tenían peso real. Su origen alemán se había convertido en un simple detalle de su historia, interesante pero ya no definitorio. «Señora Henderson», le preguntó un joven periodista que cubría el evento, «usted es una de las varias exprisioneras de guerra alemanas que se quedaron en Texas después de la guerra. ¿Qué le gustaría que la gente entendiera sobre esa experiencia?». Greta hizo una pausa antes de responder. «Quiero que sepan que los vaqueros son reales, no inventos de Hollywood. El oeste americano no es solo el pasado, es una tradición viva, mantenida por profesionales trabajadores. Y la mayor fortaleza de este país reside en su capacidad de acoger a personas de cualquier lugar, siempre que estén dispuestas a trabajar duro y respetar la cultura que los recibe». «¿Se considera alemana o estadounidense?», insistió el periodista. «Texana», respondió Greta con una sonrisa. «Eso incluye mis raíces alemanas y mi ciudadanía estadounidense. Los vaqueros siempre han venido de todos los rincones del mundo. Yo solo soy otra inmigrante que aprendió el oficio y pasó a formar parte de la tradición». Cuando terminó la reunión y Greta condujo de regreso a casa bajo el vasto cielo texano, pensó en su recorrido de 15 años. La oficial de la Wehrmacht que alguna vez creyó que los vaqueros eran pura ficción cinematográfica se había convertido en ranchera, enseñando a sus hijos las mismas habilidades que definían la vida tejana. La prisionera que había contemplado con asombro a los auténticos jinetes arreando ganado se había transformado en una de ellos. Un ejemplo vivo de cómo las tradiciones más fuertes de América perduran al adaptarse y acoger a los recién llegados. «Vaqueros de verdad», había dicho incrédula aquel primer día, observando a los jinetes arrear el ganado por las llanuras. Ahora ella era uno de ellos, unidas a una línea que se remontaba a generaciones, preservando habilidades esenciales y transmitiéndolas a sus hijos, quienes continuarían el legado vaquero hacia el futuro. Su recorrido, de cautiva escéptica al diuco y a ranchera respetada,
Había sido improbable, pero revelaba una verdad más profunda sobre Texas. Los vaqueros no eran reliquias históricas ni leyendas de cine, sino profesionales vivos que mantenían viva la tradición acogiendo a cualquiera dispuesto a aprender, sin importar su pasado ni el uniforme que alguna vez hubiera llevado.